Ya revelamos el código de entrada, como el 90% confunde religión con reino, manteniéndose en mentalidad colonial mientras los verdaderos hijos del rey viven en abundancia total. Pero Monroe sabía que entrar al reino era solo el primer paso. Una vez dentro, necesitabas algo más poderoso, el código que convierte a súbditos en autoridades. Este segundo código es el que separó a Monroe de millones de otros líderes cristianos. Mientras ellos predicaban a congregaciones, él asesoraba a presidentes. Mientras ellos pedían ofrendas, él atraía inversiones millonarias. Mientras ellos influenciaban iglesias, él transformaba naciones enteras. Hoy descubrirás exactamente por qué los líderes más poderosos del mundo, presidentes, primeros ministros, magnates, hacían fila para escuchar a un predicador de las Bahamas que había crecido en pobreza extrema. Kingston, Jamaica, 1998. El primer ministro P.J. Patterson, uno de los políticos más respetados del Caribe, canceló una reunión con embajadores europeos. ¿La razón? Un joven de las Bahamas había solicitado una audiencia privada de 30 minutos. Ese joven era Myles Monroe. Tenía apenas 44 años. Pero aquí está lo inquietante, Patterson no era el primero. Durante esa misma década, Monroe había sido recibido por presidentes de Brasil, Argentina, Costa Rica y Nigeria. Líderes que normalmente solo recibían a jefes de Estado, abrían sus calendarios para este caribeño desconocido. ¿Qué sabía Monroe que tú no sabes? La respuesta te va a perturbar. Porque mientras tú luchas por que te respeten en tu trabajo, tu familia, tu comunidad, Monroe había descifrado algo que automáticamente generaba autoridad genuina. No autoridad fingida. No autoridad basada en títulos o posiciones. Autoridad que emanaba de su ser mismo. Imagínate por un momento, entras a una reunión y, sin decir palabra, todos voltean hacia ti. Hablas y ejecutivos con décadas de experiencia toman notas. Propones algo imposible y te preguntan, ¿cuándo empezamos? Eso no es fantasía. Era la realidad diaria de Monroe. Pero aquí está lo que más me impacta, Monroe no nació con esta autoridad. Su padre era un pobre mecánico. Su madre, empleada doméstica. Crecieron en uno de los barrios más marginados de Nassau. Por lógica humana, él debería haber terminado como empleado de algún hotel turístico. En cambio, terminó asesorando a quienes dirigían naciones. ¿Cuál fue la diferencia? En 1985, a los 31 años, Monroe tuvo un encuentro que cambió todo. No fue en una iglesia. No fue durante un ayuno. Fue mientras estudiaba el sistema de gobierno británico para entender por qué las Bahamas había sido colonia durante siglos. En ese momento, Monroe descifró el código de autoridad del reino. Un código tan poderoso que, en menos de 10 años, lo llevó de predicador local a consejero de presidentes. Un código tan preciso que cualquiera que lo aplique correctamente experimenta el mismo resultado. Hoy, ese código se revela por primera vez en español. Ahora bien, permíteme contarte algo que Monroe jamás enseñó públicamente, pero que compartía en sus círculos íntimos. La verdadera autoridad no se obtiene, se reconoce. Durante años, observé cómo líderes cristianos de toda América Latina intentaban imitar a Monroe. Copiaban su forma de vestir, sus gestos, hasta sus frases. Pero jamás lograban lo mismo. Presidentes los escuchaban por cortesía, no por convicción. Empresarios los toleraban, no los buscaban. ¿Por qué? Porque estaban persiguiendo el efecto, no la causa. Veían la autoridad de Monroe como resultado de su carisma, su educación, su oratoria. Estaban completamente equivocados. La autoridad de Monroe emanaba de una revelación específica que tuvo en 1985.
Una revelación tan contundente que cambió no solo lo que hacía, sino quién era. Te voy a mostrar exactamente lo que descubrió, pero primero necesitas entender por qué este descubrimiento era inevitable para alguien como Monroe. Las Bahamas, como toda nación caribeña, había sido colonia británica durante 325 años. Monroe creció viendo cómo su pueblo, a pesar de la independencia política, mantenía mentalidad de súbdito. Esperaban que otros tomaran decisiones por ellos. Buscaban líderes que los dirigieran. Se conformaban con sobrevivir en lugar de gobernar. Pero Monroe notó algo peculiar: los británicos que habían gobernado por siglos no eran superiores intelectualmente. No tenían poderes especiales. Simplemente pensaban diferente. Pensaban como gobernantes, no como gobernados. Esta observación lo llevó a una pregunta que cambiaría su vida: ¿qué hace que una persona gobierne y otra sea gobernada? La respuesta que descubrió te va a revolucionar. Pero antes de revelarla, quiero que entiendas por qué millones de hispanos, incluyendo líderes cristianos exitosos, nunca acceden a verdadera autoridad. Primer error: confunden posición con autoridad. Creen que el título los hace autoridad. Pastor, doctor, director, presidente. Pero Monroe descubrió que los títulos más altos del mundo no generan autoridad automáticamente. De hecho, conoció presidentes electos que tenían cero autoridad real. Segundo error: confunden influencia con autoridad. Piensan que tener seguidores equivale a tener autoridad. Pero Monroe observó que muchos influencers famosos no podían influenciar las decisiones que realmente importaban en sus propias vidas. Tercer error: confunden conocimiento con autoridad. Asumen que saber más los hace autoridad. Pero Monroe conoció profesores universitarios con doctorados múltiples que no tenían autoridad ni para disciplinar a sus propios hijos. Cuarto error: confunden carisma con autoridad. Creen que personalidad atractiva genera autoridad. Pero Monroe vio políticos carismáticos que no lograban implementar ni una sola de sus propuestas. Entonces, ¿qué es verdadera autoridad? La respuesta que Monroe descubrió en 1985 destruyó completamente su comprensión previa del poder, la influencia y el liderazgo. Y cuando la apliques correctamente, experimentarás algo que solo pueden entender quienes la han vivido: autoridad que no necesita defenderse porque es incuestionable. Pasemos ahora a examinar cómo llegó a este descubrimiento. La revelación llegó mientras Monroe estudiaba la diferencia entre el sistema colonial y el sistema del Reino Británico. No lo hacía por curiosidad académica. Lo hacía porque estaba furioso. Furioso porque su nación, a pesar de 11 años de independencia, seguía actuando como colonia. Furioso porque líderes brillantes seguían pidiendo permiso a otros para tomar decisiones en su propia tierra. Furioso porque el potencial de su gente estaba limitado por mentalidad de súbdito. Durante meses, estudió la estructura del gobierno británico. Y entonces descubrió algo que lo dejó sin aliento. El sistema británico no estaba diseñado para crear súbditos. Estaba diseñado para crear ciudadanos del reino. La diferencia es abismal. Un súbdito vive bajo autoridad. Un ciudadano del reino vive con autoridad. Un súbdito pide permiso. Un ciudadano del reino ejerce derechos. Un súbdito obedece órdenes. Un ciudadano del reino cumple responsabilidades. Un súbdito sirve al sistema. Un ciudadano del reino es el sistema. Esta revelación sacudió a Monroe hasta lo más profundo. Porque se dio cuenta de que la Iglesia, sin darse cuenta, había entrenado a millones de creyentes como súbditos del reino, cuando Dios los había diseñado como ciudadanos del reino. ¿La diferencia práctica? Súbditos del reino oran pidiendo que Dios haga algo. Ciudadanos del reino oran preguntando qué quiere Dios que ellos hagan.
Súbditos del reino esperan milagros. Ciudadanos del reino son el milagro. Súbditos del reino buscan autoridad. Ciudadanos del reino ejercen autoridad. Pero Monroe fue más profundo. Descubrió que la verdadera autoridad no viene de arriba hacia abajo. Viene de adentro hacia afuera. Estudió la vida de Jesús y notó algo revolucionario. Jesús nunca buscó autoridad. Jesús ejerció autoridad. La diferencia no es semántica. Es fundamental. Buscar autoridad significa que no la tienes y esperas obtenerla. Ejercer autoridad significa que ya la posees y simplemente la manifiestas. Jesús nunca pidió permiso para sanar. Nunca solicitó autorización para enseñar. Nunca buscó credenciales para confrontar líderes religiosos. Simplemente ejerció la autoridad que ya poseía como hijo del rey. Y aquí está la revelación que cambió la vida de Monroe para siempre. Si eres hijo del rey, ya posees autoridad del reino. El problema es que nadie te ha enseñado a ejercerla. Durante décadas, la Iglesia había enseñado a los creyentes a orar por autoridad, cuando Dios ya se las había delegado por herencia. Esto explicaba por qué Monroe tenía autoridad natural que otros no podían imitar. Él había descubierto su identidad como ciudadano del reino, no como súbdito de la religión. Pero el descubrimiento no se quedó en teoría. Monroe desarrolló un sistema específico para activar esta autoridad. Un sistema tan preciso que cualquier hijo del rey puede aplicarlo y experimentar resultados inmediatos. A este sistema lo llamó el Código de Autoridad del Reino. Y aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente revolucionarias. El Código de Autoridad del Reino se basa en una verdad simple pero revolucionaria. La autoridad no es algo que obtienes. Es algo que reconoces que ya posees y aprendes a ejercer. Monroe descubrió que toda autoridad genuina opera bajo 3 pilares fundamentales. El primer pilar es la autoridad de identidad. Este es el fundamento. No puedes ejercer autoridad que no crees que posees. Monroe descubrió que la mayoría de creyentes sufren de amnesia de reino. Saben intelectualmente que son hijos de Dios, pero emocionalmente siguen actuando como huérfanos pidiendo favores. La transformación comienza cuando comprendes quién eres realmente. No eres un empleado de Dios buscando promoción. Eres hijo del dueño. No eres visitante en el reino. Eres ciudadano con derechos plenos. No eres mendigo pidiendo bendiciones. Eres heredero administrando recursos. Monroe aplicó esto radicalmente. Cuando se presentaba ante presidentes, no lo hacía como pastor Monroe buscando apoyo. Se presentaba como ciudadano del reino delegado para servir a esta nación. La diferencia en posicionamiento era abismal. Y los resultados, inmediatos. El segundo pilar que Monroe descubrió es la autoridad de propósito. La autoridad específica está conectada al propósito específico. No tienes autoridad para todo. Tienes autoridad para aquello que está alineado con tu propósito en el reino. Monroe nunca intentó tener autoridad en áreas fuera de su diseño. Pero en las áreas de su propósito, su autoridad era incuestionable. ¿Por qué presidentes lo escuchaban sobre gobierno? Porque Monroe había descubierto que su propósito incluía transformar mentalidades de colonizados a ciudadanos del reino. Y eso aplicaba tanto a individuos como a naciones. ¿Por qué empresarios buscaban su consejo? Porque Monroe entendía que el reino opera con principios de gobierno, no de religión. Y esos principios transforman cualquier organización. La clave práctica identifica las áreas específicas donde el rey te ha delegado autoridad. En esas áreas, actúa como su representante oficial, no como su empleado nervioso. El tercer pilar revolucionó completamente el concepto de autoridad de Monroe, la autoridad de responsabilidad. La autoridad del reino no es para tu beneficio.
Es para el beneficio de aquellos sobre quienes la ejerces. Esta revelación nos separó de todos los demás líderes. Mientras otros líderes usaban su influencia para construir imperios personales, Munroe usaba su autoridad para liberar el potencial de otros. Cuando asesoraba presidentes, no buscaba beneficios políticos. Buscaba transformar la mentalidad de toda la nación. Cuando entrenaba empresarios, no cobraba honorarios millonarios. Invertía en crear sistemas que multiplicaran prosperidad. Cuando enseñaba a pastores, no construía denominaciones. Desarrollaba líderes que transformarían sus propias naciones. Esta fue su revelación más profunda: la autoridad del reino se multiplica cuando se usa para servir, no para servirse. Y aquí está el secreto que nadie más ha enseñado. Cuando ejerces autoridad del reino para beneficiar a otros, el reino automáticamente expande tu autoridad. Es un principio de gobierno divino: autoridad ejercida correctamente genera más autoridad. Esto explica por qué Munroe, en lugar de perder influencia al servir gratuitamente, multiplicaba su autoridad con cada acto de servicio genuino. Cuando Munroe combinaba los tres pilares, ocurría algo sobrenatural. Primero, identidad de reino: se presentaba como representante oficial del rey. Segundo, propósito específico: ejercía autoridad solo en áreas de su diseño divino. Tercero, responsabilidad de servicio: usaba autoridad para beneficiar a otros. El resultado era autoridad incuestionable que atraía automáticamente a líderes que necesitaban soluciones reales para problemas reales. Ahora viene la parte práctica. ¿Cómo activas tu código de autoridad del reino? Munroe desarrolló un sistema de activación de 4 fases que cualquier hijo del rey puede implementar inmediatamente. La primera fase es la declaración de identidad, para la primera semana. Antes de ejercer autoridad, debes reconocer tu autoridad. Acción diaria: cada mañana, durante 21 días consecutivos, declara en voz alta: soy hijo del Rey del Universo. Por herencia divina, poseo autoridad del reino. No busco autoridad, la ejerzo. No pido permiso para ser quien Dios me diseñó ser, simplemente lo soy. Advertencia importante: esta no es autosugestión. Es reconocimiento de realidad legal del reino. Estás declarando lo que ya es verdad, no lo que esperas que sea verdad. Resultado esperado: al final de la primera semana, notarás cambio en tu postura interna. Al final de la tercera semana, otros notarán cambio en tu presencia externa. La segunda fase es la identificación de propósito, para las semanas 2 y 3. No puedes ejercer autoridad en áreas donde no tienes asignación divina. Acción específica: identifica las 3 áreas principales donde experimentas pasión natural, es decir, te energiza en lugar de agotarte. Competencia sobrenatural: produces resultados que otros no explican. E impacto multiplicador: tu intervención genera cambios sistémicos. Estas 3 áreas combinadas revelan tu zona de autoridad delegada. Ejemplo práctico: si tienes pasión por educación, más competencia sobrenatural para simplificar conceptos complejos, más impacto que transforma la comprensión de estudiantes. Tu zona de autoridad incluye transformación educativa. Aplicación inmediata: durante las próximas 2 semanas, ejerce autoridad solo en estas áreas identificadas. Observa los resultados. La tercera fase es la activación de responsabilidad, para las semanas 4 a 6. Aquí es donde la mayoría falla. Confunden autoridad del reino con privilegio personal. Principio fundamental: tu autoridad del reino existe para liberar el potencial de otros, no para controlar sus vidas. Acción transformadora: en cada situación donde podrías ejercer autoridad, pregúntate: ¿cómo puedo usar mi autoridad para que esta persona descubra su propia autoridad? ¿Qué potencial puedo liberar en lugar de qué comportamiento puedo controlar? ¿Cómo puedo servir al propósito de Dios en esta situación? Resultado garantizado:
cuando ejerces autoridad para liberar a otros, ellos naturalmente reconocen y respetan tu autoridad. La cuarta fase es la expansión sistémica, de la semana 7 en adelante. Una vez activados los 3 pilares, tu autoridad comienza a expandirse automáticamente. ¿Cómo funciona? Personas que necesitan soluciones en tu área de autoridad comenzarán a buscarte activamente. No tendrás que promocionarte. No tendrás que convencer a nadie de tu capacidad. Tu autoridad será evidente por los resultados que produces. Indicadores de activación correcta. Líderes de tu área comienzan a pedirte consejos sin que los solicites. Problemas complejos se resuelven cuando ejerces tu autoridad. Personas experimentan transformación duradera después de interactuar contigo. Oportunidades de mayor impacto aparecen sin que las busques. Advertencia crítica. Este sistema funciona únicamente si mantienes los 3 pilares balanceados. Si enfatizas identidad sin propósito, te volverás arrogante. Si enfatizas propósito sin responsabilidad, te volverás manipulador. Si enfatizas responsabilidad sin identidad, te volverás codependiente. Los 3 pilares deben operar simultáneamente para generar autoridad genuina del reino. Después de aplicar el código de autoridad correctamente durante 90 días, experimentarás 5 transformaciones específicas que Munroe documentó en cientos de casos. La primera transformación es presencia autorizada. Tu simple presencia comenzará a generar respeto sin que tengas que exigirlo. ¿Cómo se manifiesta? Conversaciones se detienen cuando entras a reuniones. Personas buscan tu opinión antes de tomar decisiones importantes. Tu perspectiva cambia la dirección de discusiones. Otros líderes te consultan sobre situaciones complejas. ¿Por qué ocurre? Cuando operas desde autoridad del reino, proyectas seguridad interna que otros perciben como sabiduría confiable. La segunda transformación es influencia multiplicadora. Tus decisiones y acciones tendrán impacto que se extiende mucho más allá de ti. ¿Cómo se manifiesta? Una conversación tuya transforma la perspectiva de alguien permanentemente. Tus ideas se implementan en organizaciones donde no tienes posición oficial. Personas replican tus métodos y obtienen resultados similares. Tu influencia se expande sin esfuerzo promocional de tu parte. ¿Por qué ocurre? Autoridad del reino opera con principios universales que funcionan en cualquier contexto. La tercera transformación es provisión automática. Recursos, conexiones y oportunidades aparecerán para apoyar tu propósito. ¿Cómo se manifiesta? Personas con recursos buscan formas de apoyar tu visión. Puertas se abren en momento perfecto para tu próximo nivel. Conexiones estratégicas aparecen sin networking forzado. Provisión llega antes de que la necesites, no después. ¿Por qué ocurre? El reino invierte automáticamente en ciudadanos que usan su autoridad correctamente. La cuarta transformación es resolución sobrenatural. Problemas que parecían imposibles se resolverán cuando ejerces tu autoridad. ¿Cómo se manifiesta? Conflictos complejos se resuelven después de tu intervención. Situaciones estancadas avanzan cuando aplicas principios del reino. Personas experimentan cambios que otros métodos no lograron. Resultados exceden las expectativas basadas en recursos disponibles. ¿Por qué ocurre? Autoridad del reino opera con poder del reino, no solo con habilidad humana. La quinta transformación es multiplicación de autoridad. Otros comenzarán a descubrir y ejercer su propia autoridad del reino. ¿Cómo se manifiesta? Personas que entrenas superan tus propios resultados. Líderes emergentes aparecen en tu esfera de influencia. Movimientos se generan sin tu control directo. Tu impacto continúa expandiéndose sin tu presencia constante. ¿Por qué ocurre? La verdadera autoridad del reino se multiplica cuando se delega correctamente. Un ejemplo documentado es el del Dr. Márquez Rivera, empresario mexicano, que aplicó el Código de Autoridad en 2019.
En 18 meses, su empresa de consultoría pasó de 3 a 47 empleados. Fue invitado a asesorar 12 empresas multinacionales. Desarrolló un sistema de liderazgo que se implementó en más de 200 organizaciones. 3 de sus discípulos crearon empresas exitosas usando sus métodos. ¿Su secreto? Aplicó exactamente los 3 pilares, reconoció su identidad como ciudadano del reino, identificó su propósito en transformación empresarial y usó su autoridad para liberar el potencial de otros líderes. Una advertencia final. El código de autoridad del reino no es técnica de manipulación. No es estrategia de marketing personal. Es reconocimiento y ejercicio de realidad espiritual. Si lo usas para construir tu propio imperio, fallarás. Si lo usas para servir al propósito del reino, transformarás todo lo que toques. La elección es tuya. Pero recuerda, autoridad no ejercida es autoridad perdida. Si Dios te delegó autoridad del reino, y lo hizo porque eres su hijo, tienes la responsabilidad de ejercerla. El mundo necesita ciudadanos del reino que operen con autoridad genuina. Tu nación necesita que descubras y ejerces la autoridad que Dios te delegó. La pregunta no es si tienes autoridad. La pregunta es si vas a ejercerla. Para concluir, hoy has descubierto el código de autoridad del reino que transformó a Myles Munroe de predicador local en consejero de presidentes. Recapitulemos la revelación completa. La verdadera autoridad no se obtiene, se reconoce y se ejerce. Opera bajo 3 pilares fundamentales. Primero, autoridad de identidad. Reconoces que ya posees autoridad por herencia divina. Segundo, autoridad de propósito. Ejerces autoridad únicamente en áreas de tu asignación divina. Tercero, autoridad de responsabilidad. Usas autoridad para liberar potencial de otros, no para controlarlos. Cuando estos 3 pilares operan simultáneamente, experimentas autoridad incuestionable que atrae automáticamente a líderes que necesitan soluciones reales. Este código se conecta directamente con el código de entrada que revelamos anteriormente. La entrada te da acceso al reino. La autoridad te permite gobernar en el reino. Munroe descubrió que ciudadanos del reino no viven bajo autoridad, viven con autoridad. No buscan autoridad, la ejercen. La transformación que experimentes en los próximos 90 días depende de una decisión. ¿Vas a seguir actuando como súbdito pidiendo permisos, o vas a comenzar a operar como ciudadano ejerciendo derechos? Tu transformación comienza ahora, no mañana. Primer paso para las próximas 24 horas, implementa la fase 1 de activación. Declara tu identidad como ciudadano del reino durante 21 días consecutivos. No es autosugestión, es reconocimiento de realidad legal del reino. Segundo paso para la próxima semana, aplica la fase 2 de identificación. Descubre las 3 áreas donde tienes pasión natural más competencia sobrenatural más impacto multiplicador. Esas son tus zonas de autoridad delegada. Tercer paso para el próximo mes, activa la fase 3 de responsabilidad. En cada situación donde podrías ejercer autoridad, pregúntate, ¿cómo puedo usar mi autoridad para liberar el potencial de otros? Recuerda, el código de autoridad funciona únicamente si mantienes los 3 pilares balanceados. Identidad más propósito más responsabilidad igual autoridad incuestionable. Pero aquí está la realidad, autoridad sin recursos es limitada. Puedes tener autoridad para transformar vidas, pero si no entiendes cómo el reino provee recursos, tu impacto será menor al que Dios diseñó. Munroe lo sabía. Por eso desarrolló un tercer código aún más poderoso. Autoridad te abre puertas. Pero abundancia te permite construir lo que está detrás de esas puertas. En nuestro próximo encuentro, descubrirás el secreto de abundancia que Munroe ocultó durante años.
¿Te imaginas qué pasó cuando Monroe combinó el código de entrada con el código de autoridad y después descifró el código que atrae abundancia ilimitada del reino? Te garantizo que lo que Monroe revelará sobre abundancia va a destruir completamente tu comprensión de la provisión divina. Porque resulta que el 95% de los creyentes han estado orando por abundancia de manera completamente equivocada. Han estado pidiendo lo que ya poseen, en lugar de activar lo que ya tienen. Monroe descubrió que la abundancia del reino no funciona como la abundancia del mundo. No la obtienes por trabajar más duro. La activas por pensar diferente. Y cuando entiendas este tercer código, tu perspectiva de finanzas, provisión y prosperidad cambiará para siempre. ¿Sabías que Monroe nunca hizo una campaña financiera en su vida? ¿Que jamás pidió ofrendas especiales? ¿Que atraía millones de dólares en inversiones sin buscar inversionistas? ¿Cómo es posible? Porque había descifrado algo que la mayoría de líderes cristianos desconocen completamente: el sistema de abundancia del reino opera con principios opuestos al sistema de abundancia del mundo. La próxima semana, ese secreto que Monroe guardó durante años será revelado por primera vez. Prepárate para descubrir por qué el dinero perseguía a Monroe, mientras millones de creyentes persiguen al dinero. La revelación te va a impactar.